Buenos días, hermanos. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos hable una vez más a nuestro corazón. Ahí donde estamos vamos a orar. Vamos a ponernos en pie esta mañana. Padre, estamos agradecidos, Señor, porque nos das un día más. Gracias, Señor, porque estamos aquí delante de la iglesia, Señor, tu iglesia. Y estamos, Señor, delante de ti como iglesia. Por favor, te pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra, Señor. Que hables a nuestras mentes, a nuestros corazones, Señor, que sean dirigidos por tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, por favor? Gracias. Bueno, vivimos en un mundo donde domina la cultura de la neutralidad. La cultura de la neutralidad. ¿Qué es eso de la cultura de la neutralidad? No buscamos partidos, ¿no? No estoy hablando de política, no me malinterprete. Pero vivimos en un mundo que prefiere la vida neutral. No buscamos partido, estamos de acuerdo con todos, ¿verdad? Con todos. No quiero decir que todo el mundo vive así, pero hay un gran segmento. Hemos sido inmersos por esa cultura, la cultura de la neutralidad. No queremos quedar mal con nadie, todos están bien, ¿verdad? Nos gusta más eso, como que nos acomoda más, porque obviamente si me pongo radical, pues entonces no me van a ver bien. O si el otro es radical, yo no lo voy a ver bien. La cultura de neutralidad ha permeado nuestras vidas, no queremos tomar partido, más o menos como en el tiempo de los hippies, amor y paz. Se oía bonito, ¿verdad? Pero la verdad era un libertinaje increíble y era un modo de vida, amor y paz, todo el mundo está bien, nos queremos, somos uno y se oye bonito el asunto, pero es la cultura de la neutralidad. Pero en términos de los asuntos del reino de Dios no es neutralidad. En los asuntos del reino de Dios no hay el tono gris. La generación neutral es el tono gris, ni blanco ni negro, gris. En los asuntos del reino no hay neutralidad. O eres frío o eres caliente. El que no es conmigo, contra mí es. ¿Cuál neutralidad? ¿Cuál amor y paz? Dijo Cristo, el que no es conmigo, contra mí es. El que no recoge. Eso en términos del reino de Dios. En esta mañana quiero hablarles de que nuestro rey domina sobre todas las cosas. El tipo de Dios al que servimos nosotros, o que se supone que debemos servir, es un Dios que tiene dominio sobre todas las cosas. Por ejemplo, vámonos al tema que es Juan. Estamos en el capítulo ¿cuál? Capítulo 12. Y nos vamos al versículo número 12. Hermanos, nuestro Dios reina sobre todas las cosas y sobre todas las personas. Él reina sobre las personas. Él es el rey. Eso es radical. Es una manera de decir, es que Cristo reina. Eso es radical totalmente. A cualquiera quizá le va a incomodar esta hora. Cristo reina, Él es el rey de los reyes, es el Señor. Esto es radical totalmente. No es gris, no es que otro reina con Él, no. Él es el rey. Vamos al versículo número 12. Dice, el siguiente día nos quedamos con la resurrección de Lázaro, ¿se acuerda? Se hizo un banquete en casa del fariseo, de Simón. Y luego dice la escritura, el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, y ahí queda el texto. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén. Entonces tenemos acá un gran grupo de la gente que estuvo cuando vio que Lázaro resucitó, y tenemos otros que se les suman haciendo esto, grandes multitudes. Los historiadores datan el hecho de que en esa fiesta de la Pascua
probablemente había 1 millón de personas en Jerusalén. Quizás no estaban todas en conjunto ahorita con lo que iba a ser Cristo, pero había grandes multitudes. No sabemos realmente cuántos habían en ese lugar, pero lo que sí subraya la escritura es que grandes multitudes, no eran pocas personas, era la gente que era mucha gente que venía a ver a Lázaro, darse cuenta que vieron que Lázaro resucitó, y además estas que venían a la fiesta de la Pascua. Dice la escritura que las personas supieron que Cristo iba a estar allí y por eso se sumaron a las grandes multitudes. Ahora bien, para Dios no hay casualidades, como lo hemos explicado aquí en este lugar. No hay accidentes, no hay cosas que sean espontáneas. Esto quiere decir que este día, el día siguiente, es el día determinado por el Señor. El día determinado por el Señor, el día señalado y la hora y el lugar señalado. No hay ningún tipo de accidente para el Señor. Así que este siguiente día es el día del plan de Dios. Es el día en que el Señor lo tenía planeado absolutamente todo. Dicho de otra manera, dicho de otro modo, es la soberanía del Señor obrando. Esas grandes multitudes no son producto de la casualidad, no fue al azar, ni siquiera la fiesta de la Pascua fue casualmente Cristo iba a ser. No, esto habla de un Dios que reina sobre las vidas de las personas. Es un Dios soberano, es un rey en toda la expresión de la palabra soberano. Esto lo repudia nuestra carne, tristemente rechaza esta doctrina nuestra humanidad, nuestra cultura antropocéntrica, nuestra cultura relativa, de que todo está bien. No, el Dios que servimos es un Dios soberano, es un Dios que gobierna la vida de usted y de mí. Dicho de otra manera, es un Dios que la vida suya y la mía está en las manos del Señor. Es un Dios que determina cuándo usted se va a presentar delante de su trono. Esa es la soberanía del Señor. El jueves pasado, después de llevar a un muchacho en la Mulsay, como a las 12:30, casi la 1, con mi esposa, lo llevamos a su casa. Nos fuimos a un velorio. Llegamos a la casa de ustedes casi a las 2 de la mañana y cachito. Conocí a este hombre hace más de 25 años, le hablé del Evangelio y ahí estaban mis antiguas ovejitas que son ya jóvenes con hijos, una de ellas. Y ella me decía, no llega a la iglesia obviamente, pero desde pequeña yo fui su pastor, creo que no conoce otro pastor más que yo, esa es la verdad. Y él me presentaba, aquí está mi pastor, muchos años, y yo conocí a su padre ya partió. Pero lo único que estoy tratando de decir es que la vida suya y la vida mía está en las manos de un Dios vivo. Depende nuestra vida de Dios. Sabe Dios cuando usted va a morir, sabe Dios cuando voy a morir. Nuestras vidas están en las manos del Señor. Por eso grandes multitudes en el día señalado, la hora señalada, el lugar señalado, nada fue accidental. Todo estaba predeterminado por Dios. Es un Dios soberano. Es ese tipo de Dios que demanda de nuestras vidas todo. No es un Diosito como algunos malamente dicen. Ay, Diosito te acompaña. Es teológicamente incorrecto decir eso. Yo sé que algunos lo han dicho porque no lo saben, pero es impropio decir Diosito. No hay Diosito, es Dios con todas sus letras. Nada de que Diosito no es un Diosito. Quizás en un sentido alguno lo haya dicho, está bien, pero no es correcto, porque es un Dios soberano. Prácticamente esta verdad bíblica la vemos en cada línea de las Escrituras. Usted observe la Biblia cómo opera y cómo Dios se manifiesta. Incluso en un libro donde no aparece el nombre Dios, ahí está Dios en todo su esplendor, en toda su grandeza, obrando en la vida de las personas. Y aunque haya personas que nieguen a Dios, que no sirvan a Dios, que no vivan para Dios, Dios gobierna sus vidas. Dios sigue gobernando sus vidas. Dios les permite hacer aquello.
Es por la misericordia del Señor que no hemos sido consumidos. ¿Y Dios tiene misericordia del pecador? Sí, claro. Y la prueba es que sabiendo que es un rey soberano, sabiendo que es un Dios sublime, no le servimos como debemos servirle. Sabiendo que es el Dios de la Biblia, sabiendo que es un Dios soberano, no le servimos como debemos servirles a Él. Así que la soberanía de Dios fue la que movió a esas personas a ir a la fiesta. Dios movió a las personas, Dios movió las intenciones de los corazones. ¿No acaso dice Filipenses, Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad? Fueron a la fiesta porque los designios del Señor se cumplieron para que se cumplan las profecías bíblicas. Se conjuntaron 1 millón de personas para que en la soberanía del Señor los planes eternos de Dios se lleven a cabo, sin que nadie altere eso. Sin que nadie altere eso. Nadie puede alterar los propósitos eternos de Dios. Nadie puede alterarlo. Nadie puede ir contra su voluntad, porque es un Dios soberano. Quizá usted y yo ignoremos cómo es Dios. Quizá usted y yo pasemos por alto la soberanía de Dios en nuestra vida, pero Él es inalterable. Su soberanía se ve con mayor esplendidez, con mayor esplendor en la Biblia, porque es un Dios soberano al que servimos. Se cumplieron las profecías de Daniel en el capítulo 9 del libro de Daniel, en el versículo 24. Dice la Escritura: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Queridos hermanos, esto se cumplió en Cristo. La gente no lo sabía. Las grandes multitudes, el casi 1 millón de personas, ignoraba o le pasó de noche. Les pasó de noche esta profecía bíblica en Daniel. Las tenían ellos en el Antiguo Testamento, pero les pasó de noche. La Escritura dice: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Estos hombres les pasó de noche, no se percataron de esta profecía bíblica. Ahí estaba el Mesías. Casi 1 millón de personas no se percataron, no se dieron cuenta que ahí estaba el Mesías, que Cristo era el Mesías. De acuerdo a los estudios que se han llevado a cabo, este evento de que Cristo haya entrado a Jerusalén se llevó a cabo el día 9 de Nisan del año 30 al 33, obviamente después de Cristo. Pero lo más relevante es que Cristo, lo más relevante es el único en cumplir los requisitos para ser el verdadero Mesías. Lo más relevante de esto, hermanos, es que Cristo es el único en cumplir las profecías que estaban en el Antiguo Testamento. No hay más, no hay otro capaz, no hay otro que se le iguale, que tenga la capacidad y cumpla los requisitos como Cordero Pascual, como Cordero de Dios. Cristo es el único en cumplir esas profecías, el que llena los requisitos, el único en hacer las señales. ¿Por qué? Porque además tiene dominio sobre los hombres, dominio sobre todas las cosas, dominio sobre todo el universo. Quizá la gran pregunta en esta mañana: ¿qué le causa a usted saber que Cristo es Rey? ¿Qué le causa a usted venir a escucharle quizás de Él? ¿Le despierta su interés? ¿Le llama la atención? ¿Qué le causa a usted saber que Cristo es Rey, que es soberano?
que tiene dominio, que nunca acabará. ¿Qué le causa a usted? ¿Qué le produce a usted? Verso número 3. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Sabe usted que este pasaje bíblico donde dice ramas de palmera es el único que aparece en el Nuevo Testamento donde nos dice que eran palmas, palmeras? No hay otro pasaje en el Nuevo Testamento que diga que sea de palmeras. Si no fuera por Juan, dice el comentarista Leon Morris, no sabríamos qué tipo de planta fue. No tendríamos idea. Pero gracias a Juan, al Evangelio de Juan, nos dice que cuando salieron a recibirle, tomaron palmeras y salieron a recibirle y clamaban a gran voz. Ahora, esto llama mucho la atención. ¿Por qué utilizaron palmeras? ¿Por qué utilizaron palmas? En el libro de Apocalipsis capítulo 7 versículo número 9 dice: después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con ¿qué? Wow. Lo vuelvo a repetir. Después de esto, dice Juan, miré y aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar. Y yo creo que entre ellos va a estar usted y yo, por la gracia del Señor. Ojalá y así sea. De todas naciones, europeos, asiáticos, yucatecos, de todas naciones y pueblos y lenguas, que estaban delante de ¿dónde? Delante del trono y en la presencia del Cordero. Ese es Cristo, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Se parece mucho a esto que está pasando. Iba a entrar Jesús a Jerusalén y entonces la gente agarra palmas, corta palmas y se las pone en el camino. Dice el otro evangelio que agarran sus túnicas y se la ponen para que pase el rey. ¿No viene? Esto es un cuadro maravilloso. Es un cuadro indescriptible, sumamente emocionante, sumamente emotivo, porque estas grandes multitudes hicieron eso. Algo les movió en su corazón para hacerlo. Fue Dios soberano, porque nadie puede estar de pie en su presencia. Por eso lo hicieron, para que se cumplan las profecías bíblicas. Pero además, la palma era símbolo de la victoria, era emblema del triunfo. De alguna manera, y por supuesto que se refiere al triunfo de Cristo después de 3 días de muerte. Y por supuesto que se refiere al tipo de rey que nosotros servimos. Es un Dios victorioso, es un Dios que no conoce derrota. La herida fue en el calcañar, pero la muerte de Cristo, la resurrección, es la gloria misma del evangelio, es la victoria total y definitiva. Por eso son palmeras, porque hablan de su glorioso triunfo. No hay tal derrota, no hay tal fracaso por ningún lado donde se le observe, donde se le vea, donde se le contemple. No había ido a la cruz y ya habían puesto palmeras para que él pasara. Leon Morris dice que probablemente estos hombres no se dieron cuenta de lo que su boca estaba expresando. Esto me llama mucho la atención, mis queridos hermanos. Me llama mucho la atención, me cautiva poderosamente. Me trae a la mente muchas circunstancias. Me trae a la mente algunos textos, quizás como: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Quizás estos hombres ni siquiera se percataron de lo que estaba pasando, de lo que estaban diciendo. Sí fueron impulsados,
No es que hayan hecho algo malo, estaba bien lo que hicieron. Es que debían de hacerlo, es que tenían que hacerlo. Pero me temo que muchos no se percataron de lo que estaban haciendo. Yo me pregunto cuántos de nosotros pudiéramos caer en este horrible pecado. Yo me pregunto cuántos de nosotros pudiéramos caer en este monumental fracaso y error. ¿Cuántos de nosotros que quizá podemos decir a gran voz que Él es el Rey, que Él es nuestro Rey, que Él es el soberano? ¿Cuántos de nosotros podríamos abrazar hasta esa gran verdad, que Él es soberano, que Él es el Rey? Quizá muchos, quizá todos podríamos decirlo a gran voz. Quizás si hubiésemos estado en la escena puntual cuando se llevó a cabo, quizá nosotros pudimos haber cortado igual una palma y ponerla para que Cristo pase. Quizá muchos de nosotros hubiéramos puesto nuestra túnica para que pase el Rey. Pero yo no sé si hemos logrado dimensionar lo que estamos haciendo. Yo no sé si hemos logrado pensar bien qué estamos haciendo con respecto al Rey soberano al que decimos servir. Esa es la gran pregunta que nos hiciéramos esta mañana. Realmente si captamos lo que estamos haciendo, si captamos cuando venimos a adorar, que qué es, hermanos, es nuestro deber, es una necesidad, pero no sé si logramos dimensionar lo que hacemos al respecto. ¿Será que realmente lo estamos haciendo con tal convicción? No en tonos grises como decía al principio. Lo hacemos con tal convicción de adorar a ese Rey. O quizás es nuestra boca, o quizás solamente es mentalmente, sin creerlo, sin tal convicción que Él es el Rey, que lo que diga Cristo, eso haré. Eso debe consternarnos este día, esta mañana. Eso debe ponernos a pensar si realmente hemos cuantificado a quién estamos sirviendo. Algunos técnicamente sabemos esto. Teológicamente quizás estamos en lo correcto. Pero creo que deberíamos ponernos a pensar si realmente lo que estamos haciendo, si realmente es viva devoción, si realmente es una manera piadosa y realmente reconocer a Cristo como lo que Él es, el Rey. Quizá no se dieron cuenta de lo que salía de su boca en ese momento, pero al menos hay 3 declaraciones verdaderas que ellos hicieron. Ellos dijeron: oh, sálvanos. Hosana, eso significa. Hosana significa: oh, sálvanos. También significa: oro por ayuda, oro por salvación. ¿Se da cuenta de las grandes multitudes que estaban diciendo a coro, a una sola voz, gritando, alzando la voz con fuerza? Le están diciendo a Cristo: oh, sálvanos, oro por salud, oro por salvación, que es lo mismo en ese tiempo. Oro por salvación, oro por ayuda. ¿Sabían ustedes que lo que estaban diciendo ellos está en el Salmo 118, versículo 25? Es conocido como los Salmos Jalel, porque todas las mañanas repetían esta oración. Todas las mañanas el coro cantaba a viva voz, de tal manera que lo tenían en la mente. De tal manera que el millón de personas, quizá menos de 1 millón de personas, pero una gran multitud podían decir en coro, lo escuchaban todas las mañanas, el Salmo 118, versículo 25. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Es lo que estaban diciendo: Hosana, Hosana. Estaban repitiendo el Salmo 118, 25, que todas las mañanas en el templo, todos los días invariablemente el coro cantaba este salmo. Desde el Salmo 113 al Salmo 118 lo cantaban todos los días, invariablemente. Yo me temo que muchas cosas las hacemos, hermanos, de la misma manera, tan mecánica. De la misma manera, a veces creo que nosotros lo hacemos tan mecanizado, tan de memoria, tan aprendido, tan repetido, que no estamos conscientes que lo que estamos haciendo
debería ser con tal conciencia, con tal devoción, con tal piedad. Yo decía a manera de ejemplo, decía ayer, imagínense estar en el culto y estar en el WhatsApp. Imagínense estar en el culto y estar en el Facebook. Imagínense estar en el culto y estar platicando. No estar concentrado a lo que venimos. Es un ejemplo. Es un ejemplo. ¿Estamos conscientes que Dios estamos sirviendo, hermanos? Esta gente era un mundo de gente. Y al unísono gritaban: oh, sálvanos. Oro por salvación, oro por ayuda. Lo sabían de memoria. Todos los días cantaban eso. Y cuando ven a Cristo que iba a entrar a Jerusalén, empiezan a cantar eso. Empiezan a ponerle palmas en el camino, empiezan a ponerle las túnicas para que Él pasara. Y el Salmo 118, 26 dice: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Eso es lo que le dijeron, las tres frases. Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Eso dice el versículo número 3. Pero la palabra bendito, escúchelo bien, bendito es reconocerle como el Mesías esperado. Decir bendito en coro es decir: este es el Mesías que estábamos esperando. Pero ¿sabe cuál era el problema, hermanos? Que lamentablemente, y por eso León Morris dice que no se daban cuenta de lo que expresaban, lo más seguro es que ellos estaban esperando a un libertador. Lo más seguro es que estaban esperando a uno tipo celote, así con la espada, y órale, vamos a defender Jerusalén con nuestras armas. Vamos a tomar Jerusalén del oprobio, de la corrupción, de la esclavitud, de los impuestos tan altos. Ese es el Mesías. Queremos otra vez que Israel sea como en los tiempos de David y Salomón, con toda su gloria, con todo su esplendor, con todo su ejército, con su poderío. Eso es lo que estaban esperando los judíos. Esa gran multitud, la mayoría esperaba a ese Mesías. Por eso les pasó de noche. No se percataron a viva voz, conscientemente, de lo que su boca expresaba. Y yo creo que puede ser uno de esos grandes pecados, hermanos, sabernos las cosas de memoria, saber técnicamente qué hacemos acá, saber de manera qué va a suceder, cómo le vamos a hacer. Lo sabemos el lenguaje cristiano, sin la piedad requerida, sin la pasión demandada. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Reconocer a Cristo como el Mesías. De hecho, y esto es algo más fuerte, el Rey de Israel. Queridos hermanos, dense cuenta de lo que esas grandes multitudes decían. ¿Era mentira lo que decía? Claro que no. Nada de lo que dijeron, esto es lo grave, lo colosal. Nada de lo que dijeron las grandes multitudes era falso. Nada de lo que dijeron era equivocación. Era total verdad. Era correcta la oración, se cumplía cabalmente, puntualmente, exactamente. Claro que era el Mesías. Por supuesto que era el Mesías. Claro que era el Mesías esperado de todo el Antiguo Testamento. Claro que era el Mesías, claro que era el Rey de Israel, claro que fue oportuna esa oración. Oh, oramos por ayuda, oramos por salvación. Oh, sálvanos, era correcta. El problema es que no era de la manera que ellos pensaban, como ellos concebían al Rey. Y para muestra un botón, en el año 44 después de Cristo, Teudas prometió abrir el río Jordán. Antes que lo intentara, las tropas romanas lo atacaron y masacraron a muchos de ellos. Intentó ser un Mesías. Él dijo: yo soy el Mesías.
En el siglo segundo, Simón Bar Kokhba, a quien el líder rabino identificaba como el Mesías. Un líder rabino, este es el Mesías. Simón Bar Kokhba, siglo segundo, se levantó en armas contra Roma y tomó Jerusalén durante 3 años. Pero luego Roma lo aniquiló y juntamente con él 600,000 hombres perecieron. Y este líder, Simón Bar Kokhba, hizo llamarse también Mesías. Tomó armas, tomó Jerusalén por 3 años, pero fue aniquilado rotundamente por Roma. En el siglo V, un falso Mesías prometió dividir el mar Rojo en 2. Pero el mar no se abrió otra vez como en una ocasión, sino que algunos de sus discípulos se ahogaron en ese mar porque nunca se abrió, porque no era el Mesías, porque el Mesías ya vino. Ese fue el fracaso de esas grandes multitudes que nos dice la Escritura. Y esto es lo que debería hacernos pensar esta mañana, que quizá muchos de nosotros sabemos técnicamente, teológicamente a quién decimos que servimos, pero la práctica muchas veces creo que no se acerca a la realidad como debería ser. Oh, si usted y yo entendiéramos, si entendiéramos que es el Rey de Israel, si entendiéramos que es el más hermoso de los hijos de los hombres, que es precioso como dice Pedro, que somos esclavos, que deberíamos ser esclavos atados, como dice Pablo en la carta a los Romanos. Si entendiéramos la soberanía de Dios y viviéramos tal verdad, les aseguro que podría cambiar nuestra manera de vivir y de servir al Rey. Creo que muchos de nosotros nos identificamos con esa gran multitud. Podemos cantar, podemos orar, pero no vivir el Evangelio, pero no vivir de acuerdo al Rey. En el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, hay que recordar lo que dice Mateo capítulo 7. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Queridos hermanos, no nos confiemos de saber el lenguaje cristiano, de la costumbre de venir a nuestra iglesia, del hábito de venir, del hábito de cantar, del hábito de saber ciertas cosas cúlticas, de la teología bíblica, y está bien todo ello, pero no nos confiemos, porque el Rey que servimos demanda todo. El Evangelio es radical, no hay tono gris. El concepto de la neutralidad no es bíblico. No hay el tono gris, eres negro o blanco, caliente o frío. No hay tibio, porque es un Rey soberano al que servimos. Un Rey que tiene dominio sobre las personas, sobre el todo dominio, sobre toda autoridad tiene el Señor. Si entendiéramos esto, les aseguro que nuestra vida tomaría quizá otra manera de servir al Señor. Les voy a decir algo. Pensar en el Rey es pensar en el reino de Dios. Porque un rey, si no tiene súbditos, no es rey. Si un rey no tiene reino, no es rey. Voy a decirle algunas cosas del reino para que pensemos juntos esta mañana. El reino de Cristo consiste en el poder de Dios e incluso para echar fuera a los demonios. El reino de Dios consiste en poder, no es de palabras, no consiste en comida y en bebida. El reino de Dios es poder e incluso para echar fuera a los demonios. El reino de Cristo no tiene comparación alguna, ni siquiera con el poderoso rey Salomón. No se compara el reino de Dios con el reino de Salomón, porque el Rey Jesucristo es más que el rey Salomón. Es más, no es digno de ser comparado con ningún tipo de reino. Pero además es revelado el reino de Dios a algunos y no a todos.
Porque la gran mayoría de las personas no entiende acerca del reino de Dios. Mateo capítulo 13, la parábola del sembrador. El que oye y no entiende, y tenemos los tres casos. Así que el reino de Dios no lo comprenden todos, solo algunos. No todos lo entienden. Pero el que oye y entiende, ese lleva mucho fruto y da a 100, a 60, a 30 por uno. El reino de Dios entonces es una gracia. Ser súbdito del rey es una gracia del Señor. El reino de Cristo entonces es gracia. Gracia que hace que podamos entender estas verdades y creer estas verdades. Y creer en Él como Rey de nuestras vidas. No teóricamente, hermanos, de tal manera que si Cristo me dice algo, yo lo debo hacer. Ejemplo, ya puse uno hace rato. La Biblia dice muy claramente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No lo digo yo. Y sin embargo, nosotros seguimos. Nuestros jóvenes siguen enamorándose de jóvenes inconversos. Es como agarrar el auto y quitarle el freno. ¿Qué papá va a dejar que su hijo maneje el auto? No, hijo, puedes ir, no pasa nada. La suerte te acompañe. ¿No sería un suicidio? Dejar, no advertir. No podemos obligar a nuestros hijos que nos obedezcan, pero podemos hacer algo para que no se estrellen en su vida. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿No acaso tenemos un rey que debemos obedecer? ¿No acaso dice Dios, no os unáis? ¿No os unáis es no os unáis? Y yo sé que la gracia del Señor es inmensa y que en su infinita misericordia algunos se convierten en el Evangelio, pero no es la regla, En la mayoría de los casos uno se muere y la persona no se convierte. ¿Qué acaso no es nuestro rey? ¿Por qué no obedecer al rey? ¿No decimos Hosana, oh sálvanos? Que Él es rey es dejar que gobierne nuestras vidas. Usted puede imaginarse a Abraham cuando le pidieron que dé en sacrificio a su hijo Isaac. ¿No acaso es lo que más quería? Y yo sé que algunos jóvenes quizás, pastores, que yo lo amo, me ama, estamos enamorados, no tengo la menor duda. Eso no es discusión. Pero lo que Dios dice en su palabra está por encima de lo que ustedes y yo sintamos o creamos. Porque al fin de la jornada, Dios nunca se equivoca. Nunca se va a equivocar Dios. Deje que su hijo maneje su carro sin frenos. Ningún papá sensato lo va a hacer, ¿verdad? Lo primero son los frenos. Te vas a matar, a menos que no quieran a sus hijos, a menos que no amen a sus hijos. Es más, por humanidad no podríamos. ¿Y por qué cree que lo estoy diciendo? Y sé que a algunos no les va a caer, no les voy a agradar. Eso no me tiene sin preocupación. Yo prefiero que obedezcan a Dios, aunque yo no les caiga bien a muchos. No estoy yo para que yo les caiga bien. Les puedo caer mal, pero yo prefiero predicarles la verdad. Y no que el día de mañana, pastor, ¿por qué no nos advirtió? ¿Sabía usted dónde la desgracia que vamos a decir? ¿Por qué no nos lo dijo? Como a matrimonios igual. Hermanos, deben hacer esto y aquello. No, vamos a hacer lo otro. ¿Qué puedo hacer? Pero que nadie diga, el pastor no les advirtió. ¿Y sabe por qué? Porque el rey lo dice en su palabra. Imagínense a Abraham llevando a su hijo Isaac, pero obedeció a Dios.
y Dios impidió que lo matara. Matrimonios, ¿qué es lo que deben hacer? Obedecer al Señor. Solo falta que le echen la culpa al pastor por sus tragedias. ¿Y yo qué? Si el asunto es entre dos, pídanse perdón, cásense los que no están casados, humíllense bajo la poderosa mano del Señor. Es el Rey que servimos. Dejar que gobierne nuestras vidas, ese es el Rey que servimos. No se trata solamente de gritar, oh, sálvanos. Y unos días posteriores, vean la tragedia, unos días posteriores, la misma multitud, en coro otra vez, crucifícale, crucifíquenle, bájate de la cruz. ¿Dónde están las hosanas? ¿Dónde están las hosanas? ¿Dónde está el Rey de Israel? ¿Dónde está bendito el que viene en el nombre del Señor? ¿Dónde está? Hermanos, yo tengo que predicarles un Rey que vale la pena escucharlo totalmente. No venimos a jugar. Nos jugamos la vida aquí. Nos jugamos la vida. Está en juego su vida, su eternidad. Como decía yo ayer, cuando alguien predica el Evangelio debemos tener toda atención. Es como imagínense entrar a una cirugía en un quirófano. Es de vida o muerte. ¿Se puede imaginarse? Yo no lo sé, ojalá y no sea así. Contando no sé qué cosa, el que está operando en el Face. ¿Se puede imaginar usted eso? ¿No está acaso en riesgo la vida de una persona? Imagínense la predicación, hermano. Lo que deben hacer todos nosotros es estar orando para que Dios toque nuestro corazón y que toque a las personas que no son creyentes, ¿no? Suplicando que Dios nos hable a través de su palabra. Eso debemos hacer con un temor reverente, con una reverencia total. No solamente la predicación, las alabanzas, porque acá está en juego la vida de alguien, la vida espiritual de alguien. Pero además el reino de Cristo puede parecernos pequeño a nosotros, ¿verdad? Alguien dijera, pero pobre iglesia, son pocos. El reino de Dios es como una pequeña semilla de mostaza, pero que al ser sembrada después se vuelve un robusto árbol y hace que también aniden las aves de los cielos. El evangelio comenzó con 12 y uno de ellos era traidor, Judas, el que vendió a Cristo. Es más, este hecho se da en este ínter de las palmas. Se da que Judas pacta con los fariseos y le da para que le den 30 piezas de plata por entregar a Cristo. Así que la iglesia comienza netamente con 11 personas, pero 11 personas. El reino de Dios es tan poderoso que aun siendo pocos, Dios hace una maravilla y multiplica la semilla y hace que crezca. Y véanlo, en el día de hoy nos ha alcanzado a nosotros por su multiforme gracia. Y precisamente para que la excelencia del poder sea no sea de nosotros, sino de Él, para que en todo tenga la preeminencia Cristo, para que en todo tenga la preeminencia Cristo. Si no dijéramos nosotros, nosotros lo logramos, nosotros pudimos, nosotros hicimos, sería una torre de Babel. Nosotros hagamos. El reino del Señor puede y es capaz de hacer lo que bien le parece con nuestras vidas. Así debe ser, hermanos. Si Él es el Rey soberano, Él debería hacer lo que quiere con nosotros. Lo que Él quiere, hermanos. Son dos escenarios. Debemos ser súbditos, leales al Rey, o podemos ser súbditos, desleales al Rey. ¿Nos dice algo el Rey? No nos importa. ¿Nos dice algo el Rey? Decimos, sí, Señor, me va a costar. ¿No me gusta lo que me dice, Señor? O podemos decir, Señor, tú eres el Rey, pero no estoy de acuerdo.
Seríamos súbditos desleales. Y cuando venga el rey, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a objetar? ¿Qué excusa vamos a poner? ¿Qué le vamos a decir al rey? Nadie va a poder estar de pie en su presencia, hermanos, créame. Nadie se va a justificar. Y por eso soy muy puntual esta mañana, o tratando de ser muy puntual con nuestras vidas, porque esto afecta a todo. Si entendemos que Él es el Rey soberano, hermanos, les aseguro que nuestras vidas deberían cambiar. Deberíamos dejar de hacer lo malo. Hay que decirle hasta aquí al pecado, sea lo que fuere. El que hurtaba, dice Pablo, ya no hurte más, no siga robando. Si tienes un novio inconverso, pues ya hasta aquí, ¿a qué se acabó? No les puedo mentir. No es la primera vez que lo predico, pero es necesario predicarlo. El que hurtaba no hurte más. El que miente no mienta más. Si es un rey soberano, o solamente decimos hosana. O sea, ya cumplimos domingo, vámonos. Nos persignamos y nos vamos. Ese no es cristianismo, queridos hermanos. Ese no es el cristianismo bíblico. El cristianismo bíblico demanda, el rey demanda la vida suya y la mía. Podemos tirar al loco a Dios. Está bien. Ese es asunto suyo. Pero Él es el rey, el cual merece que sus pies sean besados, el cual le pide a usted que su voluntad y la mía sea quebrantada. Decir, sí, Señor, tienes razón, me duele, no estoy de acuerdo, pues soy yo el problema, no eres tú. Ahora sí podemos decir, el problema no eres tú, soy yo. El problema no es Dios, el problema soy yo. Eso en todo, en matrimonios, el problema no es Dios. Échale la culpa a la iglesia, la culpa al pastor, el problema no eres tú. Es la esposa, es el esposo, es el problema. Ese es el fondo, hermanos, es que no obedecemos al rey. Si es el rey, entonces quebrantemos nuestras vidas esta mañana. Si Él es rey, reconozcámoslo y digamos realmente, es el rey de Israel. Hosana, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, como decían los ángeles cuando Él nació. Al final nuestro rey no dejará de ser rey. Alguien puede decir, a mí no me importa. No le preocupa a Dios. Él sigue siendo rey. Él sigue siendo rey. Al final Él prevalecerá ante los reyes, por más encumbrados que estos se encuentren el día de hoy, y poderosos. Nuestro rey está por encima de cualquier poder humano, ni se compara, Además de ser nuestro rey, es nuestro gran tesoro. Hermanos, es nuestro tesoro Jesucristo. Como aquel hombre que encuentra un tesoro y vende todo lo que tiene y compra aquella propiedad porque sabe que hay un tesoro. Ese tesoro es Cristo. Como bien dijo el pastor Félix anoche en la Santa Cena, el cielo es el Señor mismo. Él es nuestro gozo, nuestro tesoro. Él lo vale todo. Todo lo vale Cristo. ¿No? Ese es nuestro rey. Es el rey soberano al que servimos. Todo lo vale el Señor. Por eso María no escatimó y vertió ese perfume de alabastro de casi o de un año en total de precio. No escatimó porque este es el rey que María servía. Esta es una de las más grandes y gloriosas verdades de que Cristo es el Rey del universo, el Rey de la tierra. Y por supuesto podemos decir
a gran voz que Jesucristo es Señor y Rey, es nuestro Salvador. ¿Podemos decir esto esta mañana con convicción? Dejando que Él gobierne nuestras vidas, dejando que Él quebrante nuestra terca humanidad, nuestra rebeldía, nuestro carácter, súbditos que no nos dejamos, no obedecemos al Rey. Quiera Dios que pudiera hacernos conscientes esta mañana de esta gloriosa verdad. Es el Rey. Quizá no lo entendemos, eso es otra cosa. Quizá no entendamos la magnitud de lo que estamos diciendo. Y porque Él es Rey, merece toda nuestra adoración, hermanos. Toda nuestra adoración. Por último, el hecho de que sea Rey, el hecho de que Él es Rey, nos debe hacer ustedes y a mí, los hombres y las mujeres, más humildes sobre la tierra. Más humildes. Porque ni siquiera tenemos derecho de ser súbditos. Ni siquiera merecemos ser súbditos de ese gran Rey, Cristo Jesús. Mereciéramos el infierno. Vivíamos cautivos con el lazo de Satanás mismo. Pero ser súbditos del Rey, hermanos, es lo más glorioso que nos pudo haber pasado. Y con devoción santa, con piedad, usted y yo somos motivados esta mañana a ser los hombres más humildes sobre la tierra. Es decir, ¿cómo es posible que Dios me haya hecho su súbdito? Que Dios me haya hecho su súbdito. ¿Cómo es posible eso? De tal manera que podamos servirle humildemente a un Dios vivo y obedecerle, aunque esto implique la muerte de nuestras pasiones y deseos. ¿Sí? No hay tonos grises, no hay neutralidad en el Evangelio, en el reino de Cristo. Esto implica que usted y yo muramos a nuestras pasiones y deseos, lo que quiere nuestra carne. Pero servimos a un Rey que demanda eso y más. La próxima semana continuamos con los 2 puntos que me quedan de este mensaje. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que verdaderamente el Espíritu Santo haga en nuestras vidas su santa voluntad y ser nosotros quebrantados y podamos decir que Cristo es el Rey.